Gregory Kaplan, en sus repetidas estancias en Cantabria, publicó en el 2007 El culto a San Millán en Valderredible y recientemente Valderredible, la cuna de la lengua española. Intentamos que la videoconferencia fuera en directo, ahora a la 1:30, pero claro, allí son las 7 de la mañana. Con lo cual se hizo ayer por la tarde, a las 4 de la tarde, y la vamos a ver ahora grabada. Saludos desde Knoxville, Tennessee, Estados Unidos. Quiero felicitaros todos en Brañosera por esta celebración y también quisiera agradecer al alcalde por haberme invitado aquí a participar en este congreso. Pues la intervención mía se titula ¿Qué se pretende decir cuando se habla del nacimiento de una lengua? El caso del castellano. Y por cierto, yo soy el profesor Gregory Kaplan de la Universidad de Tennessee, en Knoxville, Tennessee. El concepto de nacimiento de una lengua, que más bien debe entenderse como la formación de una lengua, es un proceso evolutivo, impulsado por factores lingüísticos como contacto entre lenguas y factores extralingüísticos como prestigio. Como el ser humano aprende a hablar antes de escribir, la formación de una lengua se asocia con contornos orales y no escritos. Se trata aquí de un fenómeno característico del estudio de la lingüística histórica medieval, el cual tiene que tomar en cuenta fuentes escritas que no reflejan la índole oral de la sociedad de entonces, en la que la gran mayoría de la gente era analfabeta y transmitía las variantes fonológicas, léxicas y morfosintácticas de boca en boca, sin la ayuda de textos que establecieran normas. Por tanto, los rasgos que revelan que testimonios escritos del castellano primitivo, como las glosas emilianenses y las glosas de Valpuesta, se redactaron en romance, son rasgos que ya formaban parte de las hablas regionales, antes de que aquellas glosas fueran escritas. Así que los documentos primitivos deben estudiarse desde una perspectiva lingüística con una mirada hacia atrás, como vehículos que revelan el estado de la lengua antes del momento histórico en el cual se escribieron. El concepto de la formación de una lengua no implica que haya un momento preciso en el cual esa lengua empieza a existir, aunque se puede generalizar, y en el caso de las lenguas románicas, se cree que dejaron de ser latín hablado durante el siglo VIII. Las características del latín hablado que se implantaron en cada territorio romanizado correspondían a las que estaban de moda en las diferentes épocas en las cuales llegaron los romanos. En términos generales, se trata aquí del carácter de una lengua adoptada en una región tras colonizarse. Una región colonizada tiende a mantener características de la lengua introducida en el momento de iniciarse la colonización, mientras que algunas de esas características desaparecen luego de la lengua de la metrópoli. Este fenómeno explica por qué el latín de la península ibérica mantuvo características del latín de los últimos siglos antes del nacimiento de Cristo, que después se perdieron en Roma y que por consiguiente no llegaron a formar parte del latín introducido en regiones romanizadas posteriormente, como Francia. Además, el latín hablado en toda la península tendía a mantener formas arcaicas más que el latín hablado de otras regiones romanas, debido a la ubicación geográfica de España en la periferia del Imperio Romano. A esta luz puede entenderse, por ejemplo, la pervivencia en español del adverbio comparativo castellano más, y en portugués mais,
formas que proceden del vocablo latino malis. Los equivalentes en francés e italiano, plus y più, respectivamente, se derivan del vocablo latino más reciente plus. El estado periférico de la península no fue igual en todas las regiones. En el sur y el este, los acueductos, anfiteatros y puentes sobreviven como testimonios del alto nivel de romanización. Y comparación, y si comparamos ciudades, por ejemplo, como Mérida y Tarragona, como las de Cantabria, en comparación en las zonas menos urbanizadas, como Cantabria, hay menos evidencia de tal romanización. En términos lingüísticos, la llegada del latín a la península contribuyó a la rápida extinción de las lenguas indígenas en zonas muy romanizadas, como el celtíbero en el centro y el oeste y el tarteso en el sur. Que fueron esas lenguas reemplazadas por el latín ya para comenzar el primer siglo después de Cristo. Al mismo tiempo, las lenguas indígenas sobrevivieron en las regiones donde ocurrió una urbanización romana limitada, incluyendo la que se hablaba en Cantabria, cuya extensión geográfica fue mayor que en los tiempos modernos e incluía zonas contiguas que hoy están en Asturias, Burgos, Palencia y León. Y aquí tengo un mapa para enseñar que las fronteras cántabras tardo-antiguas se extendían más que en la actualidad. Dicho lo anterior, no se debe pensar que en Cantabria no se sintiera la influencia cultural romana, la cual dejó su huella en el desarrollo de varios poblados durante los últimos siglos del imperio y que fue suficientemente fuerte, a diferencia del País Vasco, por ejemplo, para que el latín se implantara. No obstante, el hecho de que Cantabria no fue muy urbanizada contribuyó a la supervivencia de la lengua vernácula, una situación que encuentra un paralelo con el caso moderno de la introducción del español en el Paraguay suramericano. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Paraguay en 1524, no solo se dedicaban a la conquista de nuevos territorios, sino a la génesis de un idioma. El curso por el cual esta génesis tomó forma no podría haber sido más lejos de las expectativas de los primeros hablantes de español en la región. Las esperanzas de grandes riquezas minerales pronto se desvanecieron y la colonia española paraguaya nunca consistió en más de un número relativamente pequeño de europeos en comparación con un número elevado de guaraní, la comunidad indígena dominante. A diferencia de lugares como Argentina y Chile, donde las lenguas indígenas desaparecieron debido a la eliminación de las poblaciones locales, en Paraguay el guaraní sobrevivió debido a la mezcla racial, el desarrollo de las empresas comerciales locales que requerían trabajadores y a través de los esfuerzos de los jesuitas, que realizaron la tarea de dar al guaraní una forma de expresión escrita. A partir del siglo XVI, el contacto lingüístico entre el español y el guaraní se produjo lejos de las zonas donde un constante tráfico de inmigrantes españoles reforzó el predominio del español. Paraguay también estaba aislado de las principales rutas comerciales, lo que dejó aún más que el contacto lingüístico entre el español y el guaraní se desarrollara a su propio ritmo. El contacto entre el español y guaraní ocurría a menudo como resultado de matrimonios mixtos, en los que ambas lenguas se hablaban a los niños por hablantes nativos.
En los muchos casos en los que el padre español estaba ausente, los niños tendían a aprender solo guaraní en casa, y su aprendizaje del español ocurría de una manera limitada, tanto que administradores coloniales experimentaban problemas de comunicación con los colonos, y en general los clérigos daban sus sermones en guaraní. El legado de este contacto lingüístico es clasificado por Bartolomeo Meliá como una tercera lengua. Esta tercera lengua, la forma del español que se habla en Paraguay, a veces llamado guarañol, es más común en las ciudades que en las zonas rurales y demuestra una variedad de rasgos fonológicos y morfológicos que se pueden atribuir a interferencias guaraníes. En el caso de Cantabria, no hay documentos como los de los jesuitas paraguayos y la supervivencia de la lengua vernácula cántabra es visible solo en inscripciones latinas que contienen rasgos fonológicos y morfológicos de una lengua pre-romana o paleo-hispánica. Actualmente estoy en el proceso de reconstruir esa lengua a base de un análisis de un corpus importante de evidencia epigráfica y toponímica, tal como han hecho los estudiosos en los casos del ibérico y el celtibérico. Un ejemplo epigráfico se encuentra en una inscripción latina grabada en una lápida cántabro-romana hallada en Luriezo, un pueblo en el noroeste, un pueblo en el oeste de Cantabria, situado unos 10 kilómetros hacia el este de Potes y unos 60 kilómetros hacia el noroeste de Brañosera. La inscripción latina se lee así, y aquí doy una perspectiva de lo que estamos hablando en el caso de estelas, y este niño tendrá unos 7 años y se ve que la estela es tan alta como él. Y las hay más altas. La inscripción latina se lee así. Monumentum ambati pentovieci, ambaticum pendovi, fili anorum LX hoc monumentum posuerunt ambatus et doideras fili sui. La traducción española es monumento de Ambato Pentovieco, de la gente ambática, hijo de Pentovio, falleció a los 60 años. Erigieron este monumento sus hijos Ambato y Doidero. La secuencia, aquí la señalo en latín, IECI, y aquí lo tenemos en Pentovieci, que es el caso genitivo de iecus, contiene un sufijo cántabro que indica que el habla regional había fusionado con el latín hablado. Tras seguir evolucionando fonéticamente, el sufijo sobrevive como el sufijo iego, en formaciones que designan la procedencia cántabra, lebaniego, puriego, etc., en un gran número de voces cántabras actuales, matiego, rentiego, y en unos pocos casos, andariego, mujeriego, que demuestran la impronta en el castellano de la morfología indígena cántabra. Un ejemplo toponímico es el topónimo Campo, de uso muy frecuente en Cantabria, el cual muestra la falta de diptongación de la vocal, y esta es la vocal media breve, la O, ante una semiconsonante palatal, una yod. Una evolución, esta no diptongación en Campo, distinta a la de hablas vecinas. Como establece Ramón Menéndez Pidal,
Durante la transición del latín al romance, la diptongación de O ante yod ocurre en todas las regiones que rodean a Castilla. Mientras que en León, el topónimo arboleos se diptongó para producir argüellos, y en Asturias, bóveo pasó a ser fuellos. En Cantabria, el topónimo Campodium dio origen a campo en vez de campuello. Puede especularse que el topónimo campo muestra un anquilosamiento fonético heredado de la lengua vernácula cántabra, y que esta tendencia es la raíz de un fenómeno característico del castellano actual, esto es, la no diptongación de la O ante yod en palabras como por ejemplo odie a hoy y la evolución de podium a pollo, que en aragonés son voces we y puello, que sí han pasado por la diptongación. En resumidas cuentas, y a la luz de la presencia en la epigrafía y la toponimia de interferencias fonéticas y morfológicas atribuibles a una lengua vernácula preexistente, y dado el estado periférico de Cantabria, se sugiere que el proceso de incorporación de interferencias fue debido a que un buen porcentaje de la población siguió hablando su lengua vernácula con más soltura que el latín siglos después de la conquista romana de Cantabria, tal vez hasta bien entrada la Edad Media. Para aquel entonces, y a diferencia de la situación de Paraguay, la misma metrópoli desapareció con la caída del Imperio Romano, dejando un hueco para que variantes del latín hablado se estableciesen como lenguas dominantes. En términos generales, con respecto al castellano, la base léxica, sintáctica y verbal del latín hablado peninsular, una base que compartían todas las variedades del romance peninsular, fue modificada, según mi teoría, sobre todo fonética y morfológicamente, por la lengua vernácula cántabra, teniendo como resultado la evolución de un dialecto que se extendió debido al prestigio que adquirió en el sur de Cantabria durante el medioevo temprano. El prestigio es, por naturaleza, una cuestión relativa. Esto es que el prestigio es una cualidad que se determina desde la perspectiva del grupo social que lo tiene y que se adquiere por una variedad de motivos. Mientras que el prestigio puede originarse en grandes eventos, por ejemplo, la introducción de la televisión o la radio, también puede tener una procedencia más humilde, como por ejemplo en los casos de las mujeres identificadas por el lingüista William Labov, que han inspirado cambios lingüísticos en Filadelfia y el Cairo. El impacto del prestigio, cualquiera que sea su origen, sirve como una fuerza que actúa para determinar el camino evolutivo de una lengua y qué elementos lingüísticos de épocas anteriores serán incluidos en ese camino. Estas dos facetas del prestigio habrán jugado papeles en la diseminación del español desde Valderredible, un valle de unos 300 kilómetros cuadrados situado en el extremo sur de la Cantabria actual y no muy lejos de Brañosera, y que incluía, de hecho, el extremo oriental de la actual Palencia. El prestigio del habla cántabra del medioevo temprano está vinculado con la presencia en Valderredible durante aquellos siglos de las reliquias de un ermitaño llamado Emiliano, mejor conocido como San Millán. Desde la tardo antigüedad,
la veneración de aquellas figuras, un fenómeno conocido como culto a los santos, seguía expresándose tras sus muertes al dirigirse hacia sus reliquias, objetos venerados sobre todo por la creencia en su capacidad para efectuar curas, lo cual motivaba la peregrinación a los santuarios donde descansaban. Tal es la historia de Millán, contada en el siglo VII por San Braulio de Zaragoza, en su obra hagiográfica, escrita unos 70 años después de la muerte de Millán. Braulio revela que Millán, tras refugiarse en una cueva, su oratorio, comienza a curar a los peregrinos que le vienen a visitar. Los últimos capítulos de la obra de Braulio relatan los milagros que ocurren en su oratorio después de su muerte, documentando así la popularización de su culto a base de un tráfico de peregrinos a Valderredible para venerar las reliquias de Millán. La ubicación en Valderredible de este oratorio es sugerida en la obra de Braulio por la procedencia de los primeros peregrinos que visitan a Millán, quienes vienen de Amaya, la capital cántabra, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Valderredible, actualmente en Palencia, cerca de Monteciudad, que es otro lugar importante. Aún más convincente, como evidencia de la ubicación cántabra del oratorio de Millán, es la existencia de un antiguo foco de peregrinaje centrado en un núcleo de 7 iglesias rupestres. Y tengo aquí una foto de una de ellas, la de Arroyuelos, que tiene 2 pisos, es muy interesante. Algunos tienen un piso, pero es un núcleo que se extiende desde el extremo oriental de Valderredible hasta Palencia, e incluye San Martín de Villarén también, que está en Palencia. Estas iglesias, talladas en peñas próximas al curso del Alto Ebro, cuyo funcionamiento como santuarios es verificado por escrito en una inscripción del año 687 en la iglesia rupestre palentina de San Martín de Villarén. Y aquí enseñaré la foto que tengo en este libro de esa inscripción, que está aquí, que los que no conocen la iglesia rupestre, aquí hay una foto en la cual sale mi hijo también para dar un poco de perspectiva, pero está no muy lejos de Brañosera, San Martín de Villarén. Esta inscripción también parece conmemorar la presencia de las mismas reliquias de Millán en el valle, en Valderredible. Como he demostrado en un estudio anterior, que es lo que acabo de enseñar, la labor de transformar oquedades de roca arenisca en iglesias se realizó al establecerse en aquellas cuevas el culto de seguidores de Millán, tras su estancia y muerte a mediados del siglo VI en una de ellas, la cual había servido como su oratorio antes de convertirse en una iglesia rupestre. Los rasgos arquitectónicos de esas iglesias rupestres, como por ejemplo las dimensiones de sus arcos de herradura, revelan que fueron talladas contemporáneamente a la construcción de argamasa de iglesias de fábrica, como San Juan de Baños, que también está en Palencia. Quizás la construcción de las iglesias rupestres, según ese estilo, debido a cierta urgencia en Valderredible por ajustarse o a conformarse a la autoridad político-religiosa visigoda. Pero volviendo al habla del valle, la diseminación de ese habla a otras regiones ocurrió en parte debido al prestigio del lugar como centro del culto a Millán, y en parte como resultado de la actividad misionera de los ascetas que continuaban el culto en los siglos formativos del castellano.
Uno de muchos ejemplos de cómo podría haber ocurrido dicha transmisión habrá sido la recitación litúrgica de los salmos para los peregrinos, cuya importancia como símbolo, esa recitación, cuya importancia como símbolo de la autoridad político-religiosa visigoda se manifiesta en su normalización en el año 775. Desde los primeros siglos después de Cristo, los salmos solían memorizarse y típicamente eran recitados por el clero mientras que el público repetía un estribillo. Los ascetas del culto a Mian también se dedicaban a la eliminación del paganismo, que no desapareció por completo en Cantabria hasta el siglo VIII, siendo esta actividad misionera otra vía por la cual se diseminaron normas prestigiosas desde Valderredible. Durante los siglos en que se estableció el culto a Mian en Valderredible, el habla cántabra se desarrollaba al ritmo del legado heredado de una base latina arcaica, implantada durante la conquista romana. A diferencia de lo que pasó en regiones que experimentaron una fuerte romanización, una reducida presencia romana aseguró la pervivencia de la lengua vernácula cántabra, que se puso en contacto con el latín hablado y que dejó su impronta en las tendencias prestigiosas heredadas por los habitantes fronterizos evangelizados que empujaban hacia el sur. Por lo tanto, la historia de la evolución del español comenzó con la llegada de los romanos a Cantabria y con el subsiguiente impacto de la lengua vernácula cántabra en el latín. Se concretizó con el establecimiento del culto a Mian en las iglesias rupestres de Valderredible, desde donde empezó a extenderse una variedad cántabra del latín hablado que acompañaba los avances de Castilla en la Reconquista y, más tarde, los viajes ultramarinos que difundieron el castellano por gran parte del mundo. Muchísimas gracias.